continuación. Pero esta parte de la entrevista con nuestro querido Ricardo Montaner vale oro. Escuchen por qué. ¿A qué edad saliste de Argentina? A los 7. Cuando teníamos 7, a papá le salió una oportunidad de trabajo en Venezuela. Papá era técnico en telecomunicaciones. Y recuerdo que para mí era una gran aventura cuando mi papá me llevaba al trabajo y me llevaba en la camioneta de la compañía y me bajaba. Viste que en las calles hay como unas tapas que sacan así con mucho esfuerzo y ponen una escalera y bajas y ahí abajo salen todos los cables de comunicación para todos lados. Y papá me llevaba y parte de esa aventura era que me dejaban bajar hasta ahí abajo de donde trabajaba. Era una cueva, como un una túnel. cueva. Y yo feliz de la vida. ¿Y cuando llegaron a Venezuela siguió con lo mismo? Sí, fue a eso. Sí. Venezuela en esa época emergía como una potencia en América Latina, el petróleo era un boom y a papá lo contrataron por una empresa ítalo-argentina que hacía contrataciones en Venezuela para extender las redes de telefonía que ya había. Fuimos como, quien dice, por 3 años, a los 10 me regresaba, pensando yo en mis amiguitos y en mi colegio y en todo eso. Pero no, nos quedamos a vivir en Venezuela y ahí hicimos vida. ¿Vive tu papá? No. ¿No? Papá y mamá se fueron al cielo, los dos. ¿Y tú te quedaste bien con ellos? Yo con quien no quedé bien fue con papá. ¿Qué pasó? Siento que no le dije lo suficiente, te amo, ¿me entiendes? ¿Hubo algún distanciamiento entre ustedes en algún momento? Sí. ¿Cómo fue? Por política. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo he sido siempre un tipo con ideas bastante claras, pero mi papá también. Circunstancias de la vida lo llevaron a ser amigo de Chávez. Y circunstancias de la vida, pues a mí las ideas de él siempre me parecieron comunistas. Claro. Y no estaba de acuerdo con lo que pasaba. Tuvimos como 4 años, papá y yo, separados por nuestras ideas políticas. Me arrepentí toda la vida de eso. Antes de que papá partiera, remendé de alguna manera, no el tiempo, pero sí la relación. Corrí a Caracas, a Maracaibo, perdón, y traté de estar mucho tiempo con él. Nunca más hablamos de política, hablamos de fútbol. Pero la tarde antes de papá partir, me dijo, te voy a pedir algo. No hables mal del presidente Chávez. Y yo le dije, ok, papá. Y me dejó con ese compromiso. Y yo, Dios mío, y partió papá. Y estuve 3, 4 años con la boca tapada. No poder expresar nada. Y me preguntaban y yo hice una promesa. No puedo. Un día sentí que debía especialmente sentarme a orar, a preguntarle a Dios si debía seguir callado por una promesa a mi papá. Salí convencido de esa reunión íntima. Salí convencido de que ya había sido suficiente y de que ponerme una mordaza que no era voluntaria no era una forma de honrar a mi papá. Y yo sentía que la mejor manera de honrar a mi papá era siendo coherente con mis pensamientos y con mis ideas. Y empecé a hablar de nuevo. Y hoy, pues, me ha traído consecuencias y por supuesto, no he podido entrar a Venezuela desde hace ya 6 años. ¿Te lo prohíben? No, al contrario. No me lo prohíben. Al contrario, ven. El problema es que no sé si salgo. Claro, claro. Estamos en una listita de esas listas que desgraciadamente existen allá. Qué tristeza. En esta época, ¿no? Sí. Por el país. Sí. Por los venezolanos. Sí. Yo a los 18 años ya tenía un hijo. Y al menos de 2 meses estábamos casados. Más
adelante continúa esta entrevista, que agradezco mucho a Ricardo Montaner el que nos haya dado todo este tiempo y se abriera de capa, porque yo no sabía que a los 17 años se embarazó una chava, que es mucho menor que él,